Escuché a mi hijo decirle a su esposa: «No te preocupes, haremos que lo pague todo. Vamos a quitarle todo lo que tiene». Solo me reí y me fui. Al día siguiente, vendí la casa, el coche y triplicó el alquiler. Antes de continuar, te invito a suscribirte aquí en el canal y dejar tu like en el botón del pulgar hacia arriba. Esto me ayuda mucho, y dime, ¿de dónde estás escuchando mi historia? ¿Qué hora es allá en tu país? Me alegraré mucho de saberlo. Escuché a mi hijo de 30 años, Eduardo, decirle a su esposa, Clara, aquella noche fría de octubre: «No te preocupes, haremos que lo pague todo. Vamos a quitarle todo lo que tiene». Las palabras resonaron por el pasillo de la casa donde vivía solo, desde que mi esposa falleció hace 5 años. Estaba sentado en mi sillón favorito, el mismo que compré con el primer salario decente que gané a los 20 y tantos años, cuando aún soñaba con una vida mejor para todos nosotros. No me moví, solo me reí bajito, como quien escucha un chiste sin gracia y no quiere ofender a quien lo contó. Sabía que estaban hablando de mí, pero eso no me sorprendió. De hecho, tenía sentido. Tenía tanto sentido que hasta me pregunté por qué tardaron tanto en llegar a ese punto. Eduardo siempre fue un niño difícil. De pequeño era rebelde y terco, y yo, hombre de pocas palabras, nunca supe bien cómo lidiar con él. Mi esposa, María, solía intervenir. Ella tenía una paciencia que yo jamás poseí. Después de que ella se fue, intenté compensar con dinero lo que me faltaba en presencia. Tal vez fue un error, pero en ese momento pensé que era lo único que podía ofrecer. Eduardo creció demasiado rápido, y nuestra relación nunca fue de las mejores. Siempre quiso más dinero, más atención, más libertad. Y yo, ocupado intentando construir algo sólido para darle a él y a mi hija Sofía, terminé distanciándome. Sofía era diferente. Ella entendía mis limitaciones y siempre encontraba formas de acercarme a ella. Pero Eduardo cargaba resentimientos que nunca pude deshacer. A pesar de ello, hice lo que pude. Pagué sus estudios, ayudé con el apartamento donde vivía con Clara, le di un coche nuevo cuando se casó. Todo esto porque quería compensar de alguna manera al padre ausente que fui. Pero ahora, al escuchar sus palabras, me di cuenta de que nada de eso importaba. Para él, yo era solo un viejo inútil que aún tenía algunas pocas cosas de valor. Él no veía que yo también sufrí, que trabajé duro, que sacrifiqué momentos importantes para asegurar que tuviera una vida mejor. No, para él, yo era solo un obstáculo entre él y lo que pensaba que merecía. Al día siguiente, me levanté temprano. El sol ni siquiera había salido bien cuando llamé al agente inmobiliario. Expliqué que quería vender la casa donde había vivido durante 30 años, la misma casa donde Eduardo creció, donde Sofía jugaba en el patio, donde María y yo nos sentábamos en las noches calurosas de verano para hablar sobre el futuro. Aquella casa era más que ladrillos y techos. Era memoria, era historia, era vida. Pero sabía que necesitaba deshacerme de ella. No por miedo o cobardía, sino porque ese lugar ya no era más mi hogar. Mi hogar estaba dentro de mí, y no en paredes que albergaban rencores y resentimientos. Vendí la casa rápidamente. El mercado estaba bueno, y el agente hizo un excelente trabajo. Ese mismo día, llamé a un comprador para mi coche. Era un sedán simple, nada extravagante, pero en muy buen estado. Recibí una buena cantidad por él. Con el dinero guardado en la cuenta, decidí alquilar un pequeño apartamento en un barrio tranquilo, lejos de todo lo que me recordara a Eduardo y Clara. Era un lugar modesto, con ventanas que daban a un parque, perfecto para alguien como yo, que solo quería paz y anonimato. Todavía esa semana, hice algo que dejaría a cualquiera perplejo. Tripliqué el valor del alquiler del galpón comercial que poseía. Era un espacio grande, ubicado en un área estratégica de la ciudad. Muchos empresarios querían alquilarlo, pero siempre mantuve el precio accesible para ayudar a pequeños comerciantes. Ahora, sin embargo, decidí cambiar las reglas. No por maldad, sino porque entendí que algunas personas solo valoran lo que tienen cuando se les quita.
y quería ver cómo esos comerciantes reaccionarían. Cuando el aviso fue colocado en la puerta del galpón, recibí llamadas telefónicas furiosas. Uno de los inquilinos, un señor llamado José, vino personalmente a confrontarme. Estaba nervioso, gesticulando frenéticamente mientras decía que no podría pagar el nuevo valor. Lo miré con calma y dije, entonces tal vez sea hora de que encuentres otra solución. Se fue dando un portazo, murmurando sobre injusticias y egoísmo. Otros siguieron el mismo camino, quejándose y amenazando con demandar. Pero sabía que ninguno de ellos haría nada de eso. Dependían mucho de ese espacio para renunciar a él tan fácilmente. Mientras observaba todo esto sucediendo, comencé a sentir algo extraño dentro de mí. No era satisfacción, tampoco arrepentimiento. Era algo más profundo, como si finalmente estuviera tomando el control de algo que durante mucho tiempo se me escapaba. Durante años, viví tratando de complacer a las personas, especialmente a mis hijos. Dejé que me manipularan, que me usaran, que me disminuyeran. Ahora por primera vez estaba poniendo límites, y eso me hacía sentir ligero, aunque sabía que aún había mucho por hacer. Las semanas siguientes fueron marcadas por cambios drásticos. El apartamento donde me mudé era pequeño, pero suficiente para mí. Comencé a frecuentar la plaza todas las mañanas, sentándome en un banco específico bajo la sombra de un árbol frondoso. Observaba a las personas pasar apresuradas, cada una con sus propios problemas y preocupaciones. A veces veía niños jugando y me acordaba de Eduardo y Sofía cuando eran pequeños. Esos recuerdos ya no dolían tanto como antes. Parecía que finalmente estaba logrando ponerlos en el lugar correcto. Eduardo no llamó para preguntar por qué vendí la casa o el coche. Probablemente pensó que estaba perdiendo la cabeza, o tal vez creyó que lo hacía para ponerlo a prueba. Clara, por otro lado, comenzó a aparecer ocasionalmente, fingiendo preocupación. Preguntaba si estaba bien, si necesitaba ayuda. Sabía que sus intenciones no eran genuinas, pero permití que continuara con esa actuación. De alguna forma, era divertido observar cómo intentaba parecer amable mientras planeaba aprovecharse de mí. El galpón, por otro lado, estaba casi vacío. Algunos inquilinos lograron negociar el nuevo valor, pero la mayoría desistió. Esto me dejó con un espacio enorme en las manos, y comencé a pensar qué hacer con él. Por ahora, decidí simplemente dejarlo ahí, como un símbolo de lo que había aprendido recientemente. A veces, menos es más. Menos personas, menos compromisos, menos expectativas. Más libertad, más claridad, más autenticidad. Y así seguí, un hombre de 60 años comenzando una nueva fase en la vida. No era exactamente lo que esperaba para esta edad, pero tampoco era algo que lamentara. Había una sensación de renovación en el aire, como si finalmente estuviera despertando de un largo sueño. Y aunque no sabía exactamente qué me deparaba el futuro, una cosa era cierta. No me dejaría controlar nuevamente, ni por Eduardo, ni por Clara, ni por nadie. Las semanas se transformaron en meses y me adapté a mi nueva rutina con una facilidad que me sorprendió. A los 60 años, descubrí que la vida puede ser más flexible de lo que imaginaba. El pequeño apartamento donde ahora vivía era simple, pero cómodo. No había lujo, pero tampoco había espacio para el desorden, ni físico ni emocional. Me despertaba temprano, tomaba café mientras observaba el parque por la ventana, y después iba a la plaza. Era como un ritual silencioso que me conectaba con el mundo sin exigirme mucho. Pero el galpón... el galpón era otra historia. Se convirtió en mi punto de encuentro con algo que nunca había experimentado antes. Poder. No ese tipo de poder que viene con cargos importantes o riquezas absurdas, sino un poder sutil, casi invisible. Era el poder de decidir quién se quedaba y quién se iba, quién prosperaba y quién fracasaba. Y eso me fascinaba. Cuando tripliqué el valor del alquiler, sabía que causaría un impacto. Pero lo que no esperaba era el nivel de reacción que eso generaría. Algunos inquilinos simplemente desistieron y se fueron, maldiciéndome por ser codicioso e insensible. Otros intentaron negociar, ofreciendo valores intermedios o prometiendo mejoras en el espacio.
Uno o dos lograron ajustarse al nuevo precio, pero la mayoría sucumbió a la presión. Y entonces, poco a poco, el galpón comenzó a vaciarse. Al principio, pensé en vender el lugar. Después de todo, estaba prácticamente inactivo, y el mercado inmobiliario seguía caliente. Pero algo dentro de mí se resistía a la idea de deshacerme de ese espacio. Tal vez fuera porque representaba algo mayor que ladrillos y concreto. Era como si el galpón fuera un reflejo de lo que estaba pasando. Un hombre que, tras años siendo explotado, finalmente encontraba maneras de retomar el control. Y fue en este contexto que conocí a Antonio. Apareció un día lluvioso, con la ropa mojada y una expresión determinada en el rostro. Tocó la puerta del galpón y pidió hablar conmigo. «Escuché que aumentaste el alquiler», dijo, sin rodeos. «Quiero alquilar un espacio aquí, pero necesito que entiendas mi situación antes de tomar cualquier decisión». Antonio era diferente de los demás. No había arrogancia en su voz, ni amenazas veladas. Hablaba con claridad y sinceridad, explicando que era dueño de una pequeña empresa de logística que venía creciendo lentamente, pero constantemente. Necesitaba un lugar más grande para expandir sus operaciones, pero el aumento en el alquiler del galpón ponía todo en riesgo. Me mostró documentos, números, hojas de cálculo detalladas. Todo parecía legítimo. Me intrigó. No porque necesitara el espacio. Muchos antes que él tenían necesidades igualmente urgentes, sino porque había algo en su postura que llamaba mi atención. Antonio no suplicaba ni intentaba manipular. Simplemente presentaba los hechos y dejaba que yo decidiera. Eso era raro. Especialmente en los últimos tiempos, cuando tantas personas intentaron presionarme o culparme. «¿Por qué debería confiar en ti?», pregunté, cruzando los brazos mientras lo observaba. Él dudó por un momento, pero pronto respondió: «Porque tengo un plan, y porque sé que no eres el monstruo que todos piensan que eres». Esas palabras me impactaron como un golpe en el estómago. ¿No era el monstruo que todos pensaban que era? O tal vez era exactamente eso en lo que me había convertido. Durante semanas, actué impulsado por una mezcla de autopreservación y revuelta. Vendí mi casa, mi coche, tripliqué el alquiler del galpón. Hice todo esto porque quería probar algo. A Eduardo, a Clara, a mí mismo. Pero, ¿estaba probando algo bueno o algo malo? Decidí darle una oportunidad a Antonio. Le ofrecí un contrato de 6 meses por el valor que podía pagar, bajo la condición de que mantuviera el espacio organizado y cumpliera rigurosamente con todas las cláusulas. Aceptó de inmediato, estrechando mi mano con firmeza. «No te arrepentirás», dijo, antes de salir corriendo a traer su equipo. En los meses siguientes, observé a Antonio trabajar. Era incansable, dedicándose a la empresa con una pasión que no veía hacía mucho tiempo. Sus empleados lo admiraban, y parecía genuinamente preocupado por el bienestar de ellos. El galpón, que antes era un espacio casi abandonado, volvió a ganar vida. Máquinas funcionaban, camiones iban y venían, y el sonido constante de actividad resonaba por las paredes. Mientras tanto, Eduardo y Clara seguían apareciendo ocasionalmente. Eduardo estaba cada vez más frustrado conmigo. No entendía por qué había vendido la casa y el coche, ni por qué insistía en mantener el galpón, incluso casi vacío. Clara, por otro lado, intentaba ser más sutil en sus intentos. Me traía regalos, hacía preguntas casuales sobre mi patrimonio, intentaba descubrir cuánto dinero aún tenía. Respondía vagamente, diciendo solo que ahora vivía de forma más modesta. Un día, Eduardo perdió la paciencia. Vino a mi apartamento sin avisar, golpeando la puerta con fuerza. Cuando abrí, estaba rojo de rabia. «¿Qué está pasando, papá?», gritó. «Estás tirando todo a la basura. ¿Por qué? ¿Solo para irritarnos? ¿Para castigarnos?». Lo enfrenté calmadamente, sintiendo una extraña sensación de superioridad. «No estoy castigando a nadie, Eduardo. Solo estoy tomando decisiones que considero mejores para mí». «¿Mejores para ti?», replicó, incrédulo. «Estás desperdiciando todo lo que construiste. Este galpón, esta fortuna.
Podrías estar usando esto para ayudar a la familia. Ah, claro, respondí, sarcástico. ¿Cómo hiciste cuando decidiste que debía pagar por todo? Se puso pálido, dándose cuenta de que había escuchado esa conversación meses atrás. Intentó justificarse, diciendo que no era nada personal, que solo quería asegurar el futuro de sus hijos. Pero ya no creía más en sus excusas. Eduardo siempre fue así, calculista, egoísta, incapaz de asumir responsabilidad por sus propios errores. Clara llegó poco después, intentando calmar los ánimos. Me lanzó miradas desaprobatorias a Eduardo, pero sabía que ella estaba tan involucrada en los planes de él como él mismo. Formaban una pareja peligrosa, impulsada por ambición y falta de escrúpulos. Los observé en silencio, sintiendo una mezcla de lástima y repulsión. Después de que se fueron, volví a la ventana y observé el parque nuevamente. Pensé en todo lo que había pasado en los últimos meses. Había cambiado, eso era innegable. Pero, ¿esos cambios eran para mejor? ¿Me estaba liberando de las garras de Eduardo y Clara? ¿O simplemente estaba creando nuevas prisiones para mí mismo? La respuesta llegó de forma inesperada. Poco tiempo después, Antonio me buscó nuevamente. Esta vez, no estaba solo. Trajo consigo una mujer elegante, de cabello corto y una sonrisa confiada. «Este es mi ángel de la guarda», dijo, presentándola. «Donna es consultora financiera y me está ayudando a expandir aún más la empresa». Donna explicó que estaba interesada en invertir en el negocio de Antonio y vio en el galpón una oportunidad única. Propuso transformarlo en un centro logístico compartido, donde varias empresas podrían alquilar espacios más pequeños a precios accesibles. La idea era innovadora y prometedora. «Si estás de acuerdo», dijo, «podemos reformar el lugar, modernizarlo y atraer nuevos clientes. Todos saldrán ganando». Pensé por unos instantes. Esa propuesta significaba renunciar a parte del control que tanto valoraba. Significaba confiar nuevamente en otras personas, algo que había jurado nunca más hacer. Pero al mismo tiempo, era una oportunidad de dar al galpón, y a mí mismo, un nuevo propósito. Acepté la oferta. Los meses siguientes fueron de intensa transformación. El galpón fue completamente reformado, ganando nuevas divisiones, sistemas de seguridad avanzados e incluso un área de convivencia para los empleados. Antonio y Donna trabajaron juntos como un equipo imbatible, y pronto el espacio estaba lleno de empresas interesadas en aprovechar la infraestructura compartida. Yo observaba todo desde lejos, impresionado por lo que había creado, o, mejor dicho, permitido que sucediera. El galpón ya no era solo un depósito vacío, era un ecosistema vibrante, lleno de energía y posibilidades. Y yo, un hombre de 60 años que pensaba que su vida estaba llegando a su fin, sentía que había encontrado algo nuevo. Un sentido de realización que no dependía de la aprobación de los demás. Pero, por más satisfecho que estuviera con el rumbo de las cosas, sabía que aún había asuntos pendientes. Eduardo y Clara seguían rondando, intentando descubrir qué estaba tramando. No entendían por qué no estaba gastando el dinero que recibía del alquiler del galpón, ni por qué parecía tan tranquilo frente a sus intentos de manipulación. Y en el fondo, sabía que esto no duraría para siempre. Tarde o temprano, algo tendría que cambiar. Algo grande. El galpón se transformó en una máquina bien engrasada, un símbolo del renacimiento que jamás esperaba presenciar a los 60 años. Cada rincón del espacio ahora estaba ocupado por empresas vibrantes y personas dedicadas. Antonio y Donna lideraban el proyecto con una energía contagiosa, y yo observaba todo desde la distancia, sintiendo orgullo por primera vez en mucho tiempo. Pero por más que esta nueva fase de mi vida pareciera perfecta, había algo en el aire, una tensión silenciosa, como nubes oscuras a punto de desplomarse sobre mí. Eduardo y Clara comenzaron a aparecer con más frecuencia. No solían hacerlo antes. Sus visitas eran raras, calculadas, siempre cargadas de intenciones ocultas. Ahora, sin embargo, estaban obsesionados. Parecían percibir algo diferente en el viento, algo que no podían explicar, pero que los mantenía inquietos. Lo notaba en sus ojos, en sus preguntas vagas
y en los comentarios casuales que intentaban disfrazar de interés genuino. «Papá, escuché que reformaste el galpón», dijo Eduardo una tarde soleada mientras tomábamos café en la sala de mi modesto apartamento. «¿Es verdad?», sonreí, sabiendo que ya conocía la respuesta. Las noticias corrían rápido entre los comerciantes locales. «Sí, es verdad. Estoy alquilando espacios para varias pequeñas empresas. Es un buen negocio». Frunció el ceño, molesto por mi respuesta tranquila. «Pero, ¿por qué? ¿Nunca te interesó este tipo de cosas antes? Siempre fuiste más... discreto». «¿Discreto?», di una risa corta y seca. «¿Quieres decir que era invisible? ¿Que solo servía para renunciar a lo que tenía sin cuestionarlo?» Eduardo se puso rojo, pero Clara intervino rápidamente, colocando una mano suave sobre su brazo. «No lo tomes a pecho, papá. Solo estamos preocupados por ti. Estos cambios repentinos pueden ser arriesgados, especialmente para alguien de tu edad». «¿Arriesgados?», la miré, sintiendo un sabor amargo en la boca. «¿Y desde cuándo se preocupan por mí? Solo quieren saber qué pueden obtener. Dinero, propiedades, seguridad financiera. ¿No es así?». Clara dudó, pero pronto recuperó la compostura. «Somos tu familia, papá. Claro que queremos tu bienestar, pero también necesitamos planificar el futuro de nuestros hijos. Ellos merecen tener una vida estable». Aquella frase me golpeó como un puñetazo en el pecho. Mis nietos. Sí, existían, pero apenas los conocía. Eduardo y Clara mantenían distancia, y yo nunca insistí. Tal vez porque sabía que, en el fondo, preferían que fuera simplemente un banco particular. Alguien a quien se podía olvidar hasta que fuera conveniente recordarme. «Si realmente quisieran lo mejor para sus hijos», respondí, mi voz baja pero firme, «les enseñarían el valor del trabajo duro y la honestidad. En cambio, están tratando de criar parásitos, como ustedes mismos son». Fue la primera vez que dije algo tan directo. Clara palideció y Eduardo se levantó abruptamente, derribando la taza de café sobre la mesa. «No tienes derecho a hablarnos así. Nosotros hicimos todo por ti. Pagamos tus cuentas médicas. Te cuidamos cuando mamá murió». «¿Cuidaron de mí?». Mi risa resonó por el apartamento. «Me trataron como un fantasma en esa casa. Un hombre invisible que solo servía para firmar cheques y pagar deudas. No me vengas ahora con esta historia de gratitud. Eso no funciona». Los dos quedaron en silencio, incapaces de rebatir mis palabras. Cuando finalmente se retiraron, pude sentir el peso de lo que había dicho flotando en el aire. Sabía que esa conversación no terminaría ahí. Volverían, más agresivos, más desesperados. Y yo necesitaba estar preparado. La semana siguiente recibí una visita inesperada. Era un abogado, joven y meticulosamente vestido, con una carpeta de cuero en la mano. Se presentó como Dr. Marcelo y dijo que representaba a Eduardo y Clara. «Mis clientes quieren discutir algunas cuestiones legales relacionadas con su patrimonio», anunció, sentándose sin que lo invitara. «¿Cuestiones legales?». Arqueé una ceja, cruzando los brazos. «¿De qué exactamente estamos hablando?». Marcelo abrió la carpeta y sacó algunos documentos. «Ellos creen que ciertas decisiones recientes que tomaste pueden comprometer tu salud financiera en el futuro. Por ejemplo, la venta de la casa y el coche, además de las modificaciones en el contrato de alquiler del galpón. Tienen preocupaciones sobre la gestión de esos recursos». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Aquello era una amenaza velada, y ambos lo sabíamos. «Entiendo», respondí calmadamente, aunque mi corazón latía acelerado. «¿Y qué esperan que haga?». «Una auditoría independiente», respondió, entregándome los papeles, «para asegurarse de que tus decisiones estén alineadas con tus intereses y, por supuesto, con los intereses de la familia». Leí los documentos rápidamente, reconociendo el juego que estaban jugando. Querían control total sobre mis finanzas, usando mi edad como pretexto para declararme incapaz de tomar decisiones solo. Era un golpe bajo, pero eficaz. Si caía en esa trampa, lo perdería todo. Nuevamente. «Diles que pueden quedarse con esos papeles», respondí, devolviéndole los documentos al abogado. «Mis decisiones son mías, y solo yo soy responsable de ellas».
Marcelo pareció sorprendido por mi reacción, pero no insistió. Se levantó, tomó los papeles y salió sin decir nada más. Me quedé parado por unos minutos, intentando procesar lo que había pasado. Estaban yendo demasiado lejos, muy lejos. Decidí que necesitaba actuar rápido. Consulté a un abogado de confianza, un viejo amigo llamado Roberto, que conocía mi historia y entendía mi situación. Le expliqué todo, desde las amenazas implícitas de Eduardo y Clara hasta la visita del abogado. Roberto escuchó en silencio, anotando detalles importantes. «Necesitas proteger tus activos», dijo después de un rato. «Van a intentar acorralarte legalmente, pero podemos anticipar sus movimientos. La mejor defensa es la documentación. Debemos asegurarnos de que todos tus actos estén respaldados por ley». Siguiendo sus instrucciones, empecé a organizar todos los documentos relacionados con mis transacciones recientes. Contratos, recibos, extractos bancarios, todo estaba en orden. También redacté un nuevo testamento, dejando claro que mis posesiones irían directamente a Sofía, mi hija menor, y a mis nietos. Eduardo y Clara no recibirían nada, pero sabía que eso no sería suficiente, no se rendirían fácilmente. Entonces decidí dar un paso más. Contacté a Donna y le expliqué la situación. Ella escuchó con atención, asintiendo mientras hablaba. «Necesito que asumas el control del galpón», le dije. «Oficialmente. Voy a transferir la propiedad a ti y a Antonio. Así no podrán tocarlo». Donna dudó por un momento, pero pronto accedió. «¿Estás seguro de esto?» Es un gran gesto de confianza. «Lo estoy», respondí sin vacilar. «Tú y Antonio han demostrado que son dignos de esa confianza. Además, sé que el galpón estará en buenas manos». La transferencia se realizó rápidamente, y me sentí más ligero después de eso. Era como si hubiera cortado los lazos que aún me ataban al pasado. Ahora el galpón pertenecía a personas que realmente lo valoraban, que tenían planes para él. Eduardo y Clara ya no podrían usarlo en mi contra. Sin embargo, la batalla aún no había terminado. Días después, recibí una carta oficial informándome que Eduardo y Clara habían iniciado un proceso judicial para cuestionar mi capacidad mental. Alegaban que mis decisiones recientes eran impulsivas y perjudiciales, y pedían que un juez determinara la designación de un tutor legal para gestionar mis finanzas. Recordé las palabras de Roberto. «Intentarán acorralarte». Y eso era exactamente lo que estaban haciendo. Pero no iba a ceder. Con la ayuda de Roberto, reuní todas las pruebas necesarias para demostrar que mis decisiones eran racionales y bien fundamentadas. Testigos, incluidos Antonio y Donna, confirmaron que estaba lúcido y capaz de tomar decisiones autónomas. Mientras tanto, algo inesperado ocurrió. Sofía apareció. Hacía años que no la veía tan seguido, pero ella se enteró del proceso y decidió apoyarme. Nos sentamos juntos en el parque, y ella sostuvo mi mano, como hacía cuando era niña. «Lo siento mucho por todo, papá», dijo, con lágrimas en los ojos. «Debería haber estado a tu lado antes». «No es tu culpa», respondí, conmovido por su presencia. «Siempre fuiste diferente de ellos». Sofía prometió ayudar en lo que fuera necesario. Contrató a un psiquiatra para evaluar mi estado mental y emitir un dictamen oficial. El resultado fue claro. Estaba perfectamente lúcido y apto para tomar decisiones. Este dictamen se convirtió en un arma poderosa contra las acusaciones de Eduardo y Clara. Pasaron meses, y el caso llegó a los tribunales. Eduardo y Clara estaban decididos a ganar, pero sus estrategias comenzaron a fallar. Cada intento de probar mi incapacidad fue refutado por las evidencias que habíamos reunido. En el tribunal, observé todo con calma, sintiendo que finalmente estaba ganando una batalla que duraba décadas. Pero sabía que aún quedaba una última ronda, algo mayor, algo definitivo, y tenía una carta bajo la manga. El tribunal estaba lleno ese día. Había una energía densa en el aire, como si todos allí supieran que presenciarían algo monumental. Me senté junto a Roberto, mi abogado, y observé a Eduardo y Clara entrar con sus rostros tensos. Estaban acompañados por Marcelo, el joven y meticuloso abogado que me había visitado meses antes.
Sofía estaba a mi lado también, sujetando mi mano con firmeza. Su presencia era un bálsamo en medio de la tormenta. El juez entró y el silencio invadió la sala. Después de los procedimientos iniciales, comenzó la presentación de las pruebas. Eduardo y Clara intentaron argumentar que mis decisiones financieras recientes eran impulsivas y perjudiciales, pero sus palabras parecían vacías frente a las evidencias robustas que Roberto presentó. Documentos, testimonios de Antonio y Donna, el dictamen psiquiátrico oficial. Todo apuntaba al hecho de que estaba plenamente lúcido y en control de mis elecciones. Pero el golpe final aún estaba por llegar. Cuando llegó el turno de la defensa, Roberto pidió la palabra y sacó de su carpeta un sobre sellado. Lo entregó al juez, explicando que contenía un documento crucial para el caso. La curiosidad invadió el tribunal, y hasta Eduardo y Clara intercambiaron miradas confusas. «Señor juez», dijo Roberto, su voz tranquila pero cargada de autoridad. «Este documento es una grabación transcrita de una conversación privada entre el señor Eduardo Silva y su esposa, Clara Silva, grabada legalmente por el propio cliente». Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Eduardo se levantó abruptamente, su rostro rojo de rabia. «Esto es absurdo, es invasión de privacidad». «No, no lo es», interrumpió Roberto, con una sonrisa discreta. «La grabación se realizó en el momento en que el cliente escuchó la conversación sin interferir, dentro de su propia residencia. Por lo tanto, es perfectamente legal». El juez asintió con la cabeza, permitiendo que el contenido se leyera en voz alta. Roberto desdobló las páginas y comenzó. «Clara, necesitamos hacer que pague por todo. Siempre nos subestimó, siempre nos trató como niños incapaces. Pero ahora está viejo y frágil. Vamos a tomar todo lo que tiene. Ni siquiera lo notará». «¿Estás segura de que esto funcionará?» «Sí, no sabe nada. Vamos a presionarlo poco a poco hasta que no tenga otra opción más que ceder. Solo es cuestión de tiempo». Cuando Roberto terminó de leer, el silencio en la sala era absoluto. Eduardo y Clara estaban pálidos, incapaces de encontrar palabras para defenderse. El juez los miró con una mezcla de desaprobación e incredulidad. «Esta grabación prueba que sus clientes actuaron de mala fe desde el principio», declaró el juez, su voz resonando por la sala. «No solo intentaron explotar financieramente al anciano, sino que también planificaron estrategias fraudulentas para apropiarse de sus bienes. Considero que esto es un abuso claro y deliberado». Eduardo intentó argumentar, balbuceando algo sobre interpretaciones erróneas y malentendidos, pero el juez lo interrumpió con un gesto firme. «Este caso está cerrado. Las alegaciones de los demandantes son rechazadas en su totalidad. Además, ordeno que el señor Eduardo Silva y la señora Clara Silva paguen indemnizaciones al demandado por los daños morales causados». Fue como si el suelo les hubiera sido arrancado bajo los pies. Clara comenzó a llorar, mientras Eduardo permanecía paralizado, como si aún no pudiera creer lo que estaba pasando. Yo, por otro lado, sentí un profundo alivio, como si un peso enorme me hubiera sido quitado. Después del juicio, salí del tribunal con Sofía a mi lado. El sol brillaba intensamente afuera y me sentí más ligero de lo que jamás imaginé posible. No era solo la victoria legal. Era la sensación de haber enfrentado a mis demonios y salir victorioso. «¿Qué vas a hacer ahora, papá?», preguntó Sofía mientras caminábamos por el parque. «No lo sé», respondí honestamente. «Pero, por primera vez en mucho tiempo, estoy listo para descubrirlo». En los días siguientes, comencé a pensar en el futuro. Con el galpón en manos de Antonio y Donna, sabía que seguiría prosperando. Mi fortuna estaba protegida y el testamento garantizaba que mis nietos y Sofía se beneficiarían. Pero quería más. Quería vivir. Decidí viajar. Durante décadas había soñado con conocer nuevos lugares, experimentar culturas diferentes, pero siempre dejé esos planes de lado por responsabilidades y obligaciones. Ahora, sin embargo, tenía libertad total. Planeé un largo viaje, comenzando por Europa y siguiendo hacia Asia. Compré un billete de ida, porque sabía que no volvería pronto. Antes de partir,
Visité el galpón una última vez. Antonio y Donna estaban ocupados supervisando algunas mejoras en el espacio. Me recibieron con sonrisas cálidas. «Realmente has transformado este lugar», dijo Donna, abrazándome. «Espero que sepas cuánto significó para todos nosotros». «Yo debería agradecerles», respondí, emocionado. «Ustedes me mostraron que nunca es tarde para empezar de nuevo». El día de la partida fui al aeropuerto solo. Sofía quiso acompañarme, pero le dije que necesitaba hacer esto por mi cuenta. Mientras esperaba el embarque, pensé en todo lo que había pasado. En los últimos meses había enfrentado traiciones, manipulaciones y amenazas, pero también había encontrado fuerza, coraje y propósito. El avión despegó y miré por la ventana, viendo la ciudad desaparecer bajo las nubes. Por primera vez en años, sentí que estaba volando, literal y metafóricamente. Tenía 60 años, pero mi vida apenas estaba comenzando. Y, mientras el avión cruzaba los cielos, me di cuenta de que el verdadero triunfo no estaba en las victorias legales ni en el dinero protegido. Estaba en el hecho de que había aprendido a escuchar mi propia voz, a confiar en mí mismo y a vivir sin miedo. Y eso, más que cualquier cosa, era lo que me hacía sentir vivo. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? Me encantaría saber tu opinión en los comentarios. Y si te gustó mi historia, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta en el botón del pulgar hacia arriba. Eso me ayuda mucho. También compártela con más personas. Tu participación es muy importante para mí. Cuento contigo, ¿de acuerdo? Te espero en la próxima historia.